Entremos un saludo cariñoso a todos los que nos están viendo, ya sea por Zoom o por eh, Facebook. Entramos ahora al taller bíblico que nos toca hoy día para preparar el domingo. Pidámosle a la Virgen, aunque hemos celebrado a Jesucristo y lo tenemos tan cerca, pidámosle a la Virgen Santa, en cuyo vientre la palabra se hizo carne, que nos acompañe como siempre. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues queridos amigos, la palabra de Dios es la que nos une. La iglesia es el pueblo convocado por la palabra y los sacramentos. Por eso que es tan importante que conozcamos la palabra de Dios desde dentro. Y eso es lo que pretendemos en estos talleres bíblicos que hacemos todos los miércoles. Muy bien, entremos en materia. Bien, ustedes saben, este domingo toca domingo 21 de junio. Bien saben, comienza el invierno. Aunque ya hemos tenido algunas lluvias, un regalito de la providencia para este año tan seco, solo el domingo comienza el invierno y le damos gracias a Dios por la lluvia. También es el día de San Luis Gonzaga. Muchas felicidades por adelantado a los Luises. Luis Casó, Luis Canelo, Luis Farías, tantos Luises que tenemos en nuestras comunidades. Pero lo importante para nosotros, para este tema del taller bíblico litúrgico, es que volvemos a los domingos del tiempo ordinario. ¿Qué significa esto? Ustedes recuerdan, desde el tiempo de Pascua, desde que hemos celebrado el domingo de la resurrección del Señor, hemos traído una serie de celebraciones, ya sea la octava de Pascua, después los domingos de Pascua, que son tiempos fuertes, muy importantes, que culmina con la Ascensión y finalmente culmina con Pentecostés. Cada uno de estos domingos ha tenido la palabra iluminando ese misterio, esa celebración, ya sea la Ascensión, ya sea Pentecostés, ya sean los domingos de Pascua. Pero terminado el tiempo de Pascua, vino otra celebración importante para la Iglesia, la Santísima Trinidad. Y el domingo recién pasado celebramos Corpus Christi. Y la palabra de Dios la Iglesia la pone para iluminar, para ayudarnos a profundizar, a gozarnos en ese misterio tan grande de la Eucaristía. Bien, este viernes tenemos el día y la solemnidad del Sagrado Corazón. La Iglesia nos pone lecturas para ello, para poder aprovechar esta solemnidad. Pero ya el domingo volvemos a los domingos del tiempo ordinario. Ordinario no quiere decir que sea menos importante ni menos relevante que otros domingos. Es el tiempo ordinario, el tiempo que está como ordenado. Es el tiempo habitual. Es el tiempo que no tiene grandes novedades, pero cada domingo es una solemnidad en sí misma, porque celebramos la resurrección del Señor. Es el día del Señor, es el día de Dios, es el día de la creación, es el día de la iglesia, es el día de las familias, es el día del hombre, es el día de la recreación. Porque Cristo ha resucitado y ha hecho todas las cosas de nuevo. Por eso son tan igualmente importantes cada domingo durante el tiempo del año como otras fiestas y otras solemnidades. Bien, ustedes saben, la persona que viene a misa todos los domingos puede alcanzar a leer la Biblia en 3 años. La Biblia está ordenada en la liturgia dominical para que el fiel que viene a misa todos los domingos, en 3 años, lee todas las partes importantes de la Sagrada Escritura y los evangelios completos. El Evangelio de San Juan se lee en Cuaresma y en Pascua, fundamentalmente.
Y por eso la Iglesia deja los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas para cada uno de estos 3 años en que vienen puestas las lecturas, de tal manera que cada fiel que viene los domingos puede leer el evangelio completo en 3 años. Por eso la liturgia se ordena en año A, año B, año C. Y cada uno de estos años le corresponde los domingos ir leyendo en forma continua el evangelio de cada uno de los evangelistas sinópticos. Sinópticos son Mateo, Marcos, Lucas. ¿Por qué sinópticos? Porque van narrando o escribiendo su evangelio en forma más o menos sinóptica, simultánea. La infancia, las tentaciones en el desierto, Juan Bautista, el llamado de los apóstoles, y los 3 van más o menos ordenados. San Juan no sigue en estricto rigor ese orden. Por eso Mateo, Marco y Lucas se llaman sinópticos. Este año nos toca el Evangelio de San Mateo. Es el año que vamos a ir viendo todos los domingos del tiempo ordinario, avanzando en el Evangelio de San Mateo. Y lo característico de la liturgia de los domingos de este año es que se celebra con ornamentos verdes, todos los del tiempo ordinario. Bien, nos puede llamar la atención, sobre todo ustedes los que tengan el subsidio litúrgico en su mano, que se encuentran que, volviendo al tiempo litúrgico, volvemos al 12º domingo. Qué raro. ¿Por qué? ¿Y dónde están los otros 12 domingos? Les explico. Los otros 12 domingos están entre el tiempo de Navidad, o sea, cuando terminó con la Epifanía, por ahí por el 6 de enero, hasta que comenzó Cuaresma, hasta el miércoles de ceniza. Ahí tuvimos como 7, 8 o 9 tal vez domingos. Ahí tuvimos muchos domingos. Entonces, de ahí ya pasaron primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, octavo, noveno domingo. Después habría correspondido a algunos otros domingos estas fiestas que recién hemos celebrado. Por eso este domingo es el 12º o 12º domingo del tiempo ordinario. Bien, ¿y cómo se estructura la liturgia de la palabra de cada domingo? Me da mucho gusto, queridos amigos de Facebook, mirar a los amigos de Zoom que están tan atentos y muy buenos, podríamos decir, no son alumnos, son ustedes, me imagino que también, pero no les puedo ver la cara. Así que qué entretenidos por hacer un taller litúrgico en estas condiciones. La liturgia de la palabra se estructura en base al Evangelio. Vamos a ir progresando cada domingo en la lectura del Evangelio, este año de San Mateo. El año pasado fue de San Lucas, el próximo será de San Marcos, este año San Mateo. Entonces les pido que tengan la Biblia, ojalá siempre la Biblia, a este taller hay que venir con Biblia, para que entremos al Evangelio de San Mateo. Como les digo, lo que manda en la liturgia de la palabra es el Evangelio, o sea, la parte del Evangelio que toca leer ese domingo. Este domingo nos toca leer el Evangelio en el capítulo 10, versículos 26 al 33. Mateo 10, 26 al 33. Pero sigo en esta introducción explicando la estructura de la liturgia de la palabra. Lo que manda es el Evangelio. Pero se pone también una lectura del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento contiene misteriosamente el Nuevo. Y el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento. Entonces se pone alguna lectura del Antiguo Testamento que contenga, ya sea a nivel de profecía, a nivel de signos, a nivel de lo que sea, que contenga el misterio, el acento, lo que se quiera celebrar que propone el Evangelio. Entonces lo que manda es el Evangelio,
Pero la iglesia tradicionalmente lleva 20 siglos estructurando la liturgia de la palabra. Lo que manda es el Evangelio. En la primera lectura busca una del Antiguo Testamento que corresponda con el Evangelio. Y el Salmo es una respuesta a la primera lectura, a la del Antiguo Testamento. El Evangelio delante, la primera lectura del Antiguo Testamento, y el Salmo responde a la primera lectura. ¿Qué pasa con la segunda lectura? La segunda lectura son lecturas de las cartas, ya sea de San Pablo o las cartas apostólicas, que se van leyendo en forma continua. Este domingo, ustedes van a ver, nos toca la carta a los romanos. Y vamos a ir leyendo la carta a los romanos hasta que termine la carta a los romanos. Y después será la carta a los corintios, y después la segunda a los corintios. Que probablemente no siempre coincide con los temas del Evangelio ni de la primera lectura. Lo importante es una lectura continuada. Bien, entonces... Vale. Sí, hijo, Vale. muy bien. Una pregunta. Te acaba de explicar que la narración va domingo tras domingo, Sí, pero señor. ¿no hay relación con las lecturas que hay en la semana? No, las lecturas de la semana tienen otro esquema. Muy buena pregunta. Ojalá, no sé si los amigos de Facebook han comprendido la pregunta que hace Mauro. Dice, ¿las lecturas del domingo tienen que ver con las de la semana? No. Las de la semana responden a otro esquema. ¿Cuál es el esquema? Y esto es muy bonito. Antenoche me lo preguntaban también los jóvenes de confirmación. Me dio mucho gusto explicarles. En la semana, la iglesia más bien apunta a que el fiel que venga a misa todos los días, incluyéndolos todos los días de semana, lee la Biblia entera en 2 años. De tal manera que en la semana vamos leyendo el Evangelio, que toca habitualmente, el Evangelio se lee entero en 1 año, pero las lecturas, la primera lectura se van en año par o año impar, 2 años. En 2 años el fiel que viene en la semana ha leído la Biblia entera. ¿He respondido, espero? Muy bien, ya, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a entrar al Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos 26 al 33. Como siempre nos pasa en estos talleres, que tienen que leer las lecturas los amigos de Zoom, porque por Facebook no los podría oír. Vamos a leer el Evangelio, pero antes de leer el trozo que nos toca este domingo, quiero hacer una introducción. ¿Qué es lo que está pasando en el Evangelio de San Mateo? Recuerden que estamos en la 12ª semana, o sea, han habido 12 partes, 12, párrafos del Evangelio que se han leído ya. El Evangelio de San Mateo tiene la infancia, la introducción del Evangelio, después tiene las tentaciones de Jesús en el desierto, y después en el capítulo 5, 6 y 7 tiene el sermón maravilloso que es como la introducción a todo el Evangelio de San Mateo, el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7. Los capítulos 8 y 9 de San Mateo quiere ordenar algunos milagros de Jesús para decir, el reino está presente y el reino está en acción. Por eso los milagros, por eso las enseñanzas de Jesús. Entonces dedica 2 capítulos, como quien dice, a hacer esta presentación. Después del Sermón del Monte, esta presentación, el reino en acción. Y después de eso, en el capítulo 10, que es donde vamos a entrar este domingo, en el capítulo 10, ya se introduce en lo que Jesús está haciendo de mandándonos, enviándonos a nosotros, al pueblo creyente en misión. Podríamos decir el capítulo 10 de San Mateo es un capítulo que nos impulsa a la misión. Por eso los primeros versículos del capítulo 10, los que tienen la Biblia y lo estarán siguiendo, al menos veo las caras de los que están por Zoom, muy responsables, muy aplicados. Los primeros versículos son el llamado a los 12 apóstoles.
Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus impuros. Después de eso, les da las instrucciones. ¿Cómo deben ir? No transiten por regiones paganas, ni entren en los pueblos de Samaria. Cuando lleguen a un pueblo, averigüen quién está en él digno de recibirlo. Quédense en una casa. No se anden paseando de un lado a otro, de una casa a otra. Después de eso, viene, podríamos decir, una advertencia. Una advertencia que nos hace Jesús a todos los cristianos cuando nos decidimos a ser discípulos misioneros del Evangelio. La advertencia es que van a haber incomodidades, dificultades e incluso peligros. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Estoy en 10:16. Capítulo 10, versículo 16. Los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes, sencillos como palomas. No se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán. El Señor no anda con rodeos. Nos dice claramente lo que nos va a pasar. Y muchas veces hemos experimentado estas burlas, estas incomprensiones, esto que se ríen de nosotros, que nos hacen como un poco de, allá están estos fanáticos. Bueno, nos advierte Jesús. Nos dice, el discípulo no es más que su maestro, versículo 24, ni el siervo más que su señor. Sí, es así. Bien. El programa no se ve muy auspicioso. Un presidente, un organizador de un club deportivo diría, oye, pero es que vamos a ganar, nos va a ir bien, vamos a triunfar, vamos a ganar la copa. Un empresario diría, pero es que con esto vamos a acertar, vamos a hacer un buen servicio a la gente y vamos a tener tantas utilidades. Jesús no nos alienta mucho en esa línea. Nos alienta diciéndonos, mire, yo los invito a seguirme a mí. El único consuelo que van a tener es seguirme a mí. Yo les voy a dar el consuelo. Por eso, en el versículo 26, donde empieza el Evangelio que vamos a leer este domingo, y sería bueno que lo oigamos antes de entrar a comentarlo. Mauro, tú que eres diácono, ¿puedes proclamar el Evangelio este domingo? Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contado todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues, este es el Evangelio que vamos a proclamar este domingo en la misa, al cual ustedes ya están preparando el corazón. Después de que nos ha advertido, entonces ahora nos ha advertido que vamos a tener incomprensiones, que nos van a descalificar, que vamos a pasar a veces por los tontitos. No les tengan miedo. Así pues, no le tengan miedo, porque nada hay oculto que no vaya a manifestarse. No tengan miedo.
Esto sí que es un aliento. Señor, es como es como una respuesta nuestra. Señor, yo quiero seguirte a ti, porque me he dado cuenta que tú me amas. Tú eres el amor pleno. Entonces no tengas miedo. No tengas miedo. Ven, tranquilo, anímate. No tengas miedo. ¿Por qué no vamos a tener miedo? ¿Por qué podemos ir confiados? Lo primero, porque la verdad es la verdad. Y aunque otros crean a gritos e imponiéndose, la verdad es la verdad. Y la verdad es tan humilde como la luz. Por eso Jesús dice, lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que escuchen al oído, proclámenlo de las azoteas. No le tengan miedo a la verdad. Habrá que muchas veces ser prudente, buscar el momento, pero la verdad es la verdad. Y estén tranquilos, no les tengan miedo. Ustedes no van a tener que defender teorías, ni negocios, ni nada de eso. La verdad se impone por sí misma. Por otro lado, ¿a quiénes hay que tenerle miedo? ¿A quiénes creen ustedes, leyendo el texto, que me imagino que lo tienen ante sus ojos, a quiénes hay que tenerle miedo? No le tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden no pueden quitar la vida. Témanle más bien al que puede destruir al hombre entero en el fuego que no se apaga. Teman al que los puede llevar al pecado. Teman al que los puede llevar al infierno. Témanle a los malos amigos. Témanle a esas personas que los tientan con cosas turbias. Ténganle miedo al que los quiere confundir. Ténganle miedo al que los quiere llevar a la droga, al que les quiere quitar la esperanza. Ténganle miedo al que les quiere achicar ese ánimo para salir a servir. A ese ténganle miedo. Ustedes sigan adelante. No le tengan miedo a los que se van a reír de ustedes, o los que les van a perseguir, o los van a dejar medios en ridículo, o en fin, que nos van a criticar. A ese no le tengan miedo. Ténganle miedo al que los puede pervertir. A ese sí que hay que tenerle miedo. Porque el infierno es eterno. Y perder la vida eterna, eso sí que no tiene vuelta. Perder la vida aquí en la tierra, cuántos mártires gloriosos. A nosotros vivimos en un país en que el Estado de Derecho nos garantiza que no nos van a matar, que no nos van a meter preso, que hay libertad religiosa. Pero hay hermanos nuestros, pensemos en Nigeria, pensemos en Irak, pensemos en Irán, pensemos en partes de la India, pensemos que sí los están metiendo presos. ¿Y qué los anima a ello? Conocer más de cerca y ser fieles a Jesús, y nada más. No le tengan tanto miedo a que los pueden martirizar. Ténganle miedo a los que pueden llevarlos al infierno. ¿Qué otra razón para tener confianza, para estar tranquilos? No les tengan miedo. ¿Por qué más? Lo dice ahí. Ni un pajarito cae a tierra sin que el Padre Dios lo sepa. En el caso de ustedes, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Amigos queridos, qué paz, qué tranquilidad da saber que el Padre Dios nos mira, nos conoce, que somos poca cosa, que somos débiles, que hacemos las cosas a medias, pero igual nos quiere, nos mira con amor. Por eso podemos estar tranquilos. De repente pasaremos incomodidades, pero hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Ustedes valen mucho más. Todos nosotros somos mucho más valiosos que los pajaritos del campo que valen un par de moneditas. Por eso Jesús nos da confianza. Y finalmente, la cuarta razón por la cual nos da confianza es que yo me la voy a jugar por ti. Si tú me reconoces,
delante de los hombres, no te quepa duda que yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Y le voy a decir a mi Padre, este se la jugó por mí. En cambio, si tú no te la juegas por mí, yo no te voy a reconocer en el cielo. Por eso que en las persecuciones, que no van a ser persecuciones violentas, al menos en nuestra patria, aunque podría darse que de repente las incomodidades sean tales, que se rían de nosotros, que nos dejen afuera. Bueno, pero nos estamos jugando por el Señor y Él se la va a jugar por nosotros. Si alguno está de mi parte ante los hombres, también yo estaré de su parte en la presencia de mi Padre. Pero quien me niegue ante los hombres, yo también lo negaré en presencia de mi Padre. Muy bien, hasta aquí el Evangelio. ¿Les gusta? ¿Les da tranquilidad? Al menos veo las caras de los amigos por Zoom y me asienten positivamente. Me alegra. Padre, Hijo. esto yo creo que ratifica que para todo cristiano Jesús es el camino, ¿ya? Para la vida eterna. Y también me vienen un poco las catequesis que usted nos ha dicho en relación el rol de María. El que toma a María llega más rápido a Jesús y con Jesús más rápido al Padre. Entonces pareciera que es como tan lógica la transición. Y llega confiado y acompañado en la mejor compañía posible, en la mejor compañía, de la mano de la Madre Inmaculada. Muy bien, seguimos adelante porque la liturgia de la palabra tiene 3 lecturas. Entonces, en base a este texto, la Iglesia busca un texto en el Antiguo Testamento, ya lo buscó hace muchos siglos, y estos son estructuras que se han venido armando en la misma tradición de la Iglesia. En base a este texto que manda, que es el texto del Evangelio, la Iglesia nos pone un texto del Antiguo Testamento que contenga esta realidad que hemos meditado a la luz del Evangelio de San Mateo. Y nos pone nos pone el episodio del profeta Jeremías. Jeremías vivió, le tocó profetizar, para ser más preciso, entre los años 620 a.C. a 600 aproximadamente. No todo el periodo fue igualmente intenso, pero era un periodo en que Israel estaba siendo amenazado de invasiones. Y concretamente, más que Israel, era Judá, la parte del sur de Palestina. Ustedes recuerdan, a la orilla del Mediterráneo, la parte de Judá es la parte donde está Jerusalén, en la parte sur. Entonces, Jeremías advertía a las autoridades: conviértanse, no sean arrogantes, no sean duros de corazón, vamos a ser invadidos. Le daba consejos a los reyes: no se pongan a pelear ni a hacer alianzas con los egipcios o con los asirios, sino que confíen en Dios, vuelvan a revivir en la fe y en la piedad, les decía Jeremías. Entonces, en esta situación, en este contexto, vamos a leer no solo lo que la Iglesia nos presenta en la primera lectura de este domingo, sino que algunos versiculitos antes, del versículo 7 en adelante. Isabel, ¿lo tienes a mano? ¿Quieres leerlo, Isabel? Tienes que apagar el micrófono. Perdón, ahí sí. Muy bien. Entonces, Jeremías 20, del 7 al 13 vamos a leer. Perfecto. Ya. Dice: me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Me has agarrado y me has podido. He sido la irrisión cotidiana. Todos me remedaban. Cada vez que abro la boca... Para ahí un poquitito. Miren qué bonito lo que le pasa a Jeremías. En este pequeño cántico que estamos oyendo, Jeremías se lamenta, podríamos decir, humanamente, de algo que le pasó. Él no buscó ser profeta, pero resulta que el Señor lo sedujo. Y por eso él dice: me engañaste, Señor, me engañaste. Y no creamos que ser piadoso es puras palabras dulcecitas, así como si fuéramos ángeles caídos del cielo. No,
Los profetas hablan de verdad, desde el corazón. Me engañaste, Señor. Me dejé de seducir y me has seducido y me has vencido. ¿Y ahora cuál es el resultado? Se ríen de mí. Soy el hazme reír de la gente. Todo el mundo se burla de mí. Ese es el problema del profeta Jeremías, lo que nos puede pasar a cualquiera de ustedes o a mí. ¿Estamos bien, Isabel? ¿Quieres seguir leyendo? Sí. Versículo 8. Ya, Padre. Cada vez que abro la boca es para clamar atropello, para gritar me roban. La palabra de Yahvé ha sido para mí oprobio y befa cotidiana. Mi traducción de la Biblia dice, cada vez que tengo que gritar, violencia y ruina. Y eso es lo que le decía a los dirigentes de Judá y de Israel, le decía, violencia y ruina vienen. Entonces, con esto, la palabra del Señor se ha convertido para mí en constante motivo de insulto, de burla, se ríen de mí y me tratan por un loco. Estoy anunciando calamidades. Sigue leyendo, Isabel. Ahora, Yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mi corazón algo parecido a fuego ardiente, prendido en mis huesos, que intentaba en vano sofocar. miren, esta es la experiencia de lo que le pasa al profeta, de lo que le pasa al hombre o a la mujer de Dios. En mí había como un fuego ardiente. La palabra de Dios uno de repente la siente y siente como un celo y siente entrepena, rabia, dolor cuando la gente no entiende la palabra de Dios. Yo creo que a ustedes les ha pasado eso. Da pena. ¿Cómo? Pero uno no puede renunciar. Uno dice, mejor me hago el leso, ya. Las cosas de Dios ahí. Pero uno no puede. Porque si no seríamos desleales con nosotros mismos. Y eso es lo que le pasa al profeta Jeremías. Y ahora entra al versículo 10, que es la lectura de este domingo. ¿Alguien la quiere leer del subsidio litúrgico para que usemos el mismo lenguaje? María Eugenia, ¿la tienes ahí a mano? Bueno. ¿Alguien? Tengo la liturgia cotidiana. Ya, léelo de ahí, Isabel. Del 10 al 13, que es el mismo texto que vamos a escuchar todos. Ya, dice, dijo el profeta Jeremías, oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Esto es lo que le pasaba al pobre profeta Jeremías. Hasta los amigos, todos estaban ya, espiémoslo, que dé un paso en falso y ahí lo podemos engañar, lo venceremos y nos desquitaremos de él. Sigue leyendo. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Esta es la experiencia, es como lo íntimo que le pasa al hombre de Dios, al profeta. El profeta no es el que anuncia lo que está por, no solo es el que anuncia lo que está por venir. El profeta es el que vive interiormente las cosas de Dios y habla, da testimonio de lo que Dios le está mostrando en el corazón. Y esto es lo que le pasa. Es un profeta vengativo, Padre, que yo vea tu venganza sobre ellos. Bueno, pero es un lenguaje del Antiguo Testamento. Recuerda que
hay que leer esto siempre con una cosa que se llaman los géneros literarios. Los géneros literarios es, podríamos decir, el envase en el cual viene contenida la verdad que se está diciendo. La venganza, obviamente que en el Nuevo Testamento no es querida por Dios. Pero, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa al profeta? Todos están hablando mal de mí, pero mi confianza está en ti, Señor. Versículo 11. El Señor está conmigo, como un guerrero poderoso. Mis perseguidores caerán y no me vencerán. Quedarán avergonzados por su fracaso. Sufrirán una humillación eterna e inolvidable. Esta es la experiencia del hombre de Dios. Confía en que Dios lo va a librar. En el caso de Jesús, tenemos la cosa más evidente respecto a lo que dices tú, María Eugenia. Jesús se entregó como el cordero inocente, sin levantar la voz, humillado, despojado, azotado. Pero Dios lo levantó de la muerte, de la sepultura, y los enemigos de Jesús quedaron avergonzados y humillados. Amigos queridos, esta es la lectura que nos espera este domingo, es el mensaje de la palabra de Dios. No sé si te he explicado, María Eugenia, el sentido de la palabra venganza en el Antiguo Testamento, porque muchas veces podemos hacernos... Bueno, Sí, sí, básicamente es el poder de Dios que quiere representarlo, más que la venganza misma. sobre todo pongamos la vista en Jesús crucificado. El Señor crucificado, quien no deseaba venganza. Él es el que vive, el que dará cumplimiento a todo lo que vivió el profeta Jeremías. Dios lo levantó sobre todos los enemigos y avergonzó a los enemigos cuando lo resucitó y lo glorificó hoy día a la derecha. Pero Jesús es el Cordero humilde. Bueno, para otra vez vamos a comentar el Salmo, pero ahora ya estamos sobre la hora. El Salmo, ustedes lo pueden rezar después, es una súplica del que sufre. Es una súplica a Dios Todopoderoso de alguien que está sufriendo. Recémoslo con esos sentimientos. Y los que le toque preparar las lecturas este domingo, pónganse en esa situación. El que está sufriendo por la burla, por el bullying, por todo eso que nos hacen porque no nos comprenden. Hay gente que nos critica porque no nos comprende, no comprende la palabra de Dios y no ve con la profundidad. Yo he meditado mucho qué es lo que estará queriendo el Señor con esta pandemia del coronavirus y con tanto sufrimiento. Y como lo decía ahora en la misa recién, cada vez me convenzo más que el Señor está permitiendo y quiere bajarnos de esa arrogancia y hacernos ver que somos todos hijos de Él. Me comentaban una cosa que yo no había visto, pero dicen que en uno de los canales en dos canales de televisión están transmitiendo en horas prime la vida de Jesús y también otra serie de no me acuerdo de qué otro personaje bíblico. Eso hace meditar. Canales que no transmiten habitualmente la vida del Señor. Moisés Moisés. Pero también la vida de Jesús. también. Hay una búsqueda de las cosas de Dios en medio de este sufrimiento. Muy bien, pues, lo dejamos hasta aquí porque estamos en la hora. Padre, Hija. para el domingo va a haber una oración para el Padre. Le agregamos Ah, algo es el Día del Padre, tienes toda la así. El Día del razón. Padre. En el subsidio hay una bendición especial. ¿Esa la podría decir usted o la decimos Lo nosotros? conversamos después para ponernos de acuerdo Ya. en la liturgia. En todo caso, recordar nada más que una frasecita, un título de un libro que de San José. San José, la sombra del Padre. Que cada uno de ustedes, papás, en su casa, sea como la sombra del Padre Dios, lleno de amor, fuente de amor para su esposa, para sus hijos, fuente de amor en la casa, que sea como la sombra del Padre Dios.
El Señor los bendiga, los llene de paz y que podamos aprovechar este tiempo de pandemia orando, uniéndonos a los que sufren, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, descansen Buenas noches, y Padre. recen. Buenas noches, Padre.